Bienvenidos a Wanda Misterios. Hoy hablaremos sobre el enigma del Triángulo de las Bermudas. Comencemos. En el corazón del Océano Atlántico Occidental, entre las costas de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, se encuentra una vasta región de mar que, a lo largo de décadas, ha sido escenario de algunos de los misterios más insondables de la historia moderna, el Triángulo de las Bermudas. Una zona de aguas aparentemente tranquilas que, sin embargo, ha estado asociada a desapariciones de barcos, aviones y personas enteras, dejando tras de sí un eco de preguntas que jamás ha podido ser respondido del todo. Desde hace más de un siglo, relatos de capitanes, informes militares y testimonios de sobrevivientes han nutrido una leyenda que mezcla lo real con lo inexplicable. El misterio no radica únicamente en la desaparición de embarcaciones o aeronaves, sino en la forma en que lo hacen, sin dejar rastros, sin enviar señales de auxilio, como si hubiesen sido borradas de la faz de la Tierra. La fama del Triángulo de las Bermudas no nació de un día para otro. Aunque los pueblos originarios del Caribe ya hablaban de aguas embrujadas donde se veían luces extrañas y el mar parecía engullirlo todo, fue con la llegada de Cristóbal Colón cuando comenzaron a registrarse fenómenos desconcertantes en la zona. En su primer viaje hacia el Nuevo Mundo, en 1492, Colón anotó en su diario un suceso inquietante. Durante varias noches, él y su tripulación vieron extrañas luces en el horizonte. Una de ellas, según escribió, parecía elevarse y descender como si flotara en el aire. Al mismo tiempo, la brújula de la nave comenzó a comportarse de manera errática, perdiendo su norte verdadero. Para los marineros supersticiosos de aquella época, este era un augurio siniestro, un presagio de que el océano escondía secretos prohibidos. Aunque hubo desapariciones documentadas en los siglos posteriores, el mito del Triángulo de las Bermudas comenzó a consolidarse en el siglo XX. La región se convirtió en una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo, lo que inevitablemente aumentó el número de incidentes. Sin embargo, lo peculiar no era la cantidad, sino las circunstancias de cada caso: naves que se desvanecían en cuestión de minutos, aviones que dejaban de comunicarse en plena misión y restos que nunca aparecían. El caso que encendió la chispa del misterio fue el del vuelo 19, un escuadrón de 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos que desapareció el 5 de diciembre de 1945 durante un ejercicio de entrenamiento. Aquel día, los pilotos reportaron problemas con las brújulas, desorientación y un mar que parecía no tener fin. El comandante llegó a decir por radio: "Parece que estamos entrando en aguas blancas. No sabemos dónde estamos. Todo parece extraño, incluso el océano". Tras esas últimas palabras, el contacto se perdió. Los 5 aviones, junto con una aeronave de rescate que también desapareció misteriosamente, nunca fueron encontrados. El suceso del vuelo 19 fue ampliamente difundido en la prensa y con él, nació la imagen moderna del Triángulo de las Bermudas como un lugar donde lo imposible se convierte en realidad. El USS Cyclops. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en marzo de 1918, cuando el colosal buque de la Marina estadounidense, el USS Cyclops, desapareció sin dejar rastro. Era un carguero de 165 metros de eslora capaz de transportar más de 10.000 toneladas de carga. Zarpó de Barbados rumbo a Baltimore con 309 tripulantes a bordo y nunca llegó a destino. Ni un solo fragmento, ni un mensaje de auxilio, nada fue encontrado. El presidente Woodrow Wilson declaró que solo Dios y el mar saben lo que pasó con ese barco. Lo desconcertante es que, a pesar de su tamaño, el Cyclops fue tragado por el misterio de la zona como si hubiera sido una simple barca de pesca. Décadas después, el caso sigue siendo uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. El misterio del Triángulo no se limita a los océanos. En 1948, un avión Douglas DC-3 con 32 personas a bordo desapareció durante su trayecto de San Juan, Puerto Rico, a Miami. El piloto, a escasos 80 kilómetros de destino, reportó que todo marchaba bien. Minutos después, el avión se desvaneció del radar. Nunca más se supo de él ni de sus pasajeros. Años más tarde, en 1963, el buque cisterna Marine Sulphur Queen, cargado con 15.000 toneladas de azufre fundido, desapareció con sus 39 tripulantes en la misma región. Solo se encontraron unos pocos restos flotando sin explicación aparente. No todos los encuentros con el Triángulo terminan en desaparición. Algunos sobrevivientes han narrado experiencias tan extrañas que parecen salidas de un relato de ciencia ficción. En 1970, el piloto Bruce Hernon afirmó haber atravesado lo que llamó un túnel del tiempo. Según su relato, una nube en forma de espiral lo envolvió, y al salir de ella descubrió que su avión había recorrido una distancia en cuestión de minutos que normalmente le habría tomado casi una hora.
Lo más inquietante fue que sus instrumentos no registraron el trayecto de forma coherente, como si hubiese existido un salto en el espacio-tiempo. Con cada nuevo caso, surgieron también los intentos por dar explicaciones racionales al enigma. Oceanógrafos, meteorólogos y expertos en aviación han planteado diversas hipótesis. Corrientes oceánicas y geografía. La región del Triángulo coincide con la corriente del Golfo, una de las más poderosas del planeta. Esta corriente podría arrastrar rápidamente restos de barcos o aviones, haciendo que nunca se encuentren. Fenómenos meteorológicos. El Caribe y el Atlántico Occidental son zonas propensas a tormentas súbitas, huracanes y ráfagas de viento extremadamente violentas que pueden desorientar a pilotos y hundir embarcaciones en minutos. Errores humanos. Muchos incidentes ocurrieron en épocas en que los sistemas de navegación eran rudimentarios. Un pequeño error de cálculo podía significar un desastre en mar abierto. Gas metano en el fondo marino. Algunos científicos sugieren que erupciones de hidratos de metano bajo el lecho oceánico podrían reducir la densidad del agua, haciendo que barcos enteros se hundieran sin aviso. Variaciones magnéticas. Una de las teorías más populares es que el Triángulo es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la brújula apunta directamente al norte verdadero y no al magnético, lo que pudo haber causado confusión en navegantes antiguos. A pesar de las explicaciones, hay detalles que permanecen sin respuesta. ¿Por qué tantos barcos y aviones desaparecen sin enviar señales de auxilio? ¿Por qué nunca se encuentran restos suficientes para confirmar accidentes comunes? ¿Cómo explicar los testimonios de pilotos que aseguran haber atravesado fenómenos extraños como túneles de nubes, luces brillantes y distorsiones del tiempo? Estos vacíos han alimentado teorías mucho más enigmáticas, portales dimensionales, secuestros extraterrestres, experimentos secretos del gobierno e incluso la posibilidad de que bajo las aguas del Triángulo se encuentren ruinas de una civilización perdida, quizá la mítica Atlántida. El Triángulo de las Bermudas no es solo un área en el mapa, es un fenómeno cultural que ha inspirado películas, libros, documentales y debates interminables. Lo que comenzó como una serie de incidentes marítimos y aéreos se ha transformado en un símbolo universal del misterio y lo inexplicable. Millones de personas se sienten atraídas por la idea de un lugar en la Tierra donde las leyes de la física parecen colapsar, donde la realidad se dobla y los objetos desaparecen en un océano de secretos. Quizá sea la última frontera en nuestro propio planeta, un recordatorio de que aún existen rincones enigmáticos donde lo desconocido domina al hombre. A medida que el siglo XX avanzaba, el misterio del Triángulo de las Bermudas parecía intensificarse. Ya no se trataba solo de desapariciones aisladas, sino de un patrón recurrente que desconcertaba a científicos, marinos y pilotos por igual. Las explicaciones convencionales comenzaban a parecer insuficientes frente a lo que muchos describían como fenómenos que desafiaban la lógica y la razón. Entre las teorías más fascinantes que rodean al Triángulo se encuentra la relación con la legendaria Atlántida, mencionada por primera vez por Platón hace más de 2000 años. Algunos investigadores creen que las desapariciones podrían estar vinculadas a los restos de esta civilización perdida, cuya tecnología avanzada, según la leyenda, superaba incluso a la nuestra. Se sugiere que estructuras subacuáticas como pirámides de cristal o bases desconocidas podrían generar anomalías magnéticas y energéticas que interfieren con los sistemas de navegación y comunicación modernos. Experimentos recientes con sonar y submarinos no han podido confirmar la existencia de estas ruinas, pero tampoco han explicado la persistencia de fenómenos extraños en la región. Durante décadas, pilotos y marinos han reportado luces flotantes, esferas que emergen del mar y objetos que se mueven a velocidades imposibles. En 1973, el capitán de un barco mercante describió cómo una esfera luminosa rodeó su embarcación durante varios minutos antes de desaparecer. Testigos en la zona aseguran que estas luces podrían estar vinculadas con portales dimensionales o tecnología desconocida. En 1980, el piloto Bruce Hernon, que ya había narrado su experiencia con el túnel del tiempo, volvió a reportar anomalías mientras sobrevolaba el Triángulo. Relató que el cielo parecía distorsionarse, que instrumentos de su avión fallaban y que percibía una sensación de aceleración temporal que no podía explicarse con la física convencional. Experiencias como estas refuerzan la idea de que el Triángulo actúa como un nodo donde las leyes de la naturaleza se alteran. Algunos expertos en conspiraciones sostienen que el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo experimentos secretos en la región. Entre las hipótesis más discutidas se encuentran experimentos de invisibilidad, basados en teorías de manipulación electromagnética y ondas de energía. Estos experimentos podrían haber generado accidentes involuntarios.
Portales de teletransportación o distorsión temporal, inspirados en investigaciones teóricas sobre agujeros de gusano, la desaparición de aviones y barcos podría estar relacionada con la apertura de un portal temporal o dimensional. Pruebas de armamento avanzado. Se especula que el Triángulo ha servido como zona de prueba para tecnología militar ultrasecreta, lo que explicaría la imposibilidad de encontrar restos de ciertas embarcaciones. Aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada, la coincidencia de desapariciones con rutas de prueba militar y la concentración de anomalías magnéticas hace que los investigadores no puedan descartarlas. Incluso las explicaciones científicas más rigurosas dejan preguntas abiertas. Entre ellas destacan oleaje repentino y tormentas localizadas. Algunos barcos han reportado olas de hasta 30 metros que surgen sin previo aviso, arrasando con embarcaciones enteras. Burbujeo de gas metano. Se han identificado burbujas gigantes de metano que podrían disminuir la densidad del agua, haciendo que un barco pierda flotabilidad de manera instantánea. Corrientes y remolinos invisibles. La combinación de la corriente del Golfo y la topografía submarina crea remolinos de tal fuerza que podrían arrastrar naves enteras hacia profundidades desconocidas. No obstante, ninguno de estos factores explica los casos donde aeronaves desaparecen en cielo despejado, sin tormentas ni fallos mecánicos aparentes. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, nuevas desapariciones reavivaron el mito. En 1999, un avión privado que cruzaba la región con 4 pasajeros desapareció en cuestión de minutos. Los radares mostraron que el avión parecía desvanecerse del espacio aéreo sin perder altura ni velocidad, un fenómeno imposible según las leyes de la aviación. Además, barcos de recreo y yates de lujo han relatado encuentros con luces extrañas, campos magnéticos que afectan los motores y sensaciones de tiempo alterado, donde minutos parecen horas y viceversa. Estos relatos continúan llegando, recordándonos que el Triángulo sigue activo, no como un mito antiguo, sino como un misterio contemporáneo. El Triángulo de las Bermudas ha trascendido la geografía y se ha convertido en un fenómeno cultural. Libros, documentales y películas lo presentan como un lugar donde la ciencia y la imaginación colisionan. Su misterio ha inspirado a generaciones de investigadores, aventureros y curiosos, convirtiéndose en un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos, la naturaleza aún puede sobrepasar nuestra comprensión. La fascinación por el Triángulo no es solo por lo que se ha perdido, sino por lo que permanece oculto. Es un espacio donde el hombre se encuentra frente a lo desconocido, donde la realidad se dobla y el tiempo parece perder su linealidad. Cada desaparición, cada avistamiento inexplicable y cada testimonio sobre fenómenos sobrenaturales refuerza la idea de que el Triángulo de las Bermudas es mucho más que una zona geográfica. Es un portal al misterio, un enigma que desafía tanto a la ciencia como a la imaginación. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un recordatorio inquietante de que existen lugares en la Tierra donde lo inexplicable persiste. No importa cuántas teorías se propongan, cuántos estudios científicos se realicen o cuántas expediciones se envíen, el misterio permanece. Tal vez, en el fondo del Atlántico, más allá de lo que nuestros ojos y radares pueden percibir, el Triángulo guarda secretos que nunca seremos capaces de descifrar. O tal vez, como sugiere la leyenda, es un umbral a dimensiones desconocidas, un vestigio de antiguas civilizaciones o una prueba de que la realidad no es tan sólida como creemos. El Triángulo de las Bermudas nos invita a contemplar lo imposible, a cuestionar lo conocido y a aceptar que, en nuestro propio planeta, aún existen regiones donde el misterio gobierna y lo inexplicable es la única constante. En esas aguas cada desaparición y cada luz extraña son un recordatorio de que la aventura, la curiosidad y el asombro continúan, esperando a aquellos dispuestos a mirar más allá del horizonte. Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado y al menos les haya sembrado algo de dudas. Gracias por verlo y hasta pronto.